Gusto estar, como siempre, con ustedes hoy. Bueno, pues continuemos con nuestras clases de principios bíblicos para triunfar, para vivir en triunfo, en victoria. Recordemos que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y eso es muy importante saberlo, entenderlo, para poder creerlo y luego vivirlo. Es importante siempre estudiar la palabra de Dios para entender la palabra de Dios, para poder creer la palabra de Dios y luego vivir la palabra de Dios. Y hoy estamos en el tema de cómo obedecer a Dios y la clase de hoy nos habla precisamente de esto, ¿no? Realmente es importante que nosotros nos definamos qué nivel de creyentes somos o qué nivel de cristianos queremos ser, qué nivel de personas incluso somos. Hoy hay mucho homo emoti, no sé si me explico. Hoy hay más gente de homo emoti que homo sapiens. Y lo que Dios necesita y lo que a nosotros nos conviene es ser homo sapiens. Tener una vida basada en la sapiencia, o sea, en el pensar la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice, de día y de noche medita en la palabra, medita en este libro, para que todo lo que hagas lo hagas conforme a lo que está escrito, o sea, todo lo que hagas en esta vida lo hagas como dice la Biblia que lo tenemos que hacer para que entonces siempre nos vaya bien, para que siempre prosperemos en nuestro camino y para que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, nos salga bien. Esa es la voluntad de Dios, que todo lo que hagas te salga bien. Todo lo que hagas te salga bien. Y que el camino que tomes, para donde lo tomes, prosperes. Prosperes. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso solamente sucede si tú eres más homo sapiens que homo emoti. ¿Verdad? ¿Quiénes son los homo emoti? ¿A quiénes hemos bautizado hoy como homo emoti? Pues los que siempre viven en base a sus emociones, ¿verdad? En base a sus caras, en base a sus emotis sensacionales de su diario vivir o de su cada día. Realmente el vivir por emociones no deja nada bueno. Mire, le voy a poner un ejemplo de los homo emotis. Los homo emotis van a la iglesia y hay una alabanza aquí súper impresionante, con un super foro, unas super luces así de concierto acá, todo y buenos instrumentos, todo eso. Y pues obviamente eso lo emociona, ¿no? Y entonces como se emocionó mucho, decide por sus emociones ser cristiano. Y está bien, es bueno valernos de las cosas que emocionan o nos emocionan para motivarnos a algunas cosas, pero sí debemos de regir más nuestra vida por el pensar la sabiduría de Dios y regir nuestra vida con sabiduría te va a llevar a tomar decisiones de calidad sabia. Si tú vives tu vida como homo emoti, esto te va a llevar a vivir una vida de calidad emocional. O sea, a veces vas a estar arriba y a veces vas a estar abajo. Así vivía el pueblo de Israel. Eran homo emotis, porque de momento estaban arriba y de momento estaban abajo. Y era un subir y bajar, y era un subir y bajar. Entonces, lo que Dios quiere no es que tengamos ese tipo de vida, porque ese tipo de vida es como la que la Biblia describe cuando somos veleros sin vela, barcos sin vela, sin timón, y simplemente nos dejamos llevar para acá y para allá, a donde el viento va, sin rumbo. A veces estás feliz por las cosas que pasan, a veces estás triste por las cosas que pasan y a veces sigues triste por las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, Dios no quiere que vivamos así.
En la clase de hoy, que hemos estado aprendiendo en este tema de cómo obedecer a Dios y nos metimos en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que cumplamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Bueno, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Eso es cómo obedecemos a Dios, amando a Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo obedecemos a Dios? Cumpliendo el segundo mandamiento, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué nos amamos a nosotros mismos? Porque ya cumplimos el primer mandamiento. Esta es la gran recompensa, esta es la gran recompensa que Dios nos da cuando lo empezamos a conocer a Él, que a través de conocerlo a Él nos conocemos a nosotros. Luego entonces cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo y te das cuenta que eres la imagen y semejanza de Dios y entiendes lo que es imagen, ¿no? Como la que viste en el espejo hoy en la mañana de ti y que era exactamente igual a Dios, igual, ¿verdad? Porque tu imagen del espejo, si tú te ves ahorita en el espejo, la imagen del espejo es igual a ti, no hay diferencia, no hay diferencia. Y eso es lo que uno tiene que entender para saber lo que uno es. Y cuando uno entiende eso, uno se empieza a amar. Y amas a Dios y dices, es que me hiciste igual a ti. Claro, eres mi imagen, ¿no? La semejanza se refiere a los atributos. Tenemos atributos semejantes a los de Dios, pero en esencia somos iguales a Dios. Tú tuviste hijos y si no los has tenido, quizá algún día los tengas y si los tienes van a ser igual a ti. No vas a tener perritos, no vas a tener gatitos o pollitos o patitos. Créeme, van a ser seres humanos igual que tú. De esa misma manera Dios nos hizo a nosotros. Entonces, ¿cómo obedecer a Dios? Cumpliendo los mandamientos. Pero también dentro de estos mandamientos lleva implícito el mandamiento de conocer a Dios. Es importante conocer a Dios. De hecho, recuerden la oración que viene en Efesios capítulo 1, habla de que tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer no solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio, que es todo lo que nos da la justicia de Dios por el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que conocer a Dios para identificarlo y definirnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que conocer a Dios también para conocer el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto es importante y tú tienes que empezar a ver qué tipo de persona eres, qué tipo de creyente eres, qué tipo de cristiano quieres ser, porque todo depende de qué tan homo emoti seas o qué tan homo sapiens seas. Estás tomando decisiones de calidad espiritual, de calidad de sabiduría o decisiones emocionales nada más. ¿Cuántas veces estás emocionado, estás prendido y entonces corres a la iglesia? O estás deprimido, estás triste y no vas a la iglesia, ¿no? Y tomas todas tus decisiones en función a cómo te sientes emocionalmente. Eso es un homemoti, ¿sale? El que vive conforme y depende a sus emociones. Hoy tiene ganas de amar, ama. Hoy no tiene ganas de amar, no ama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy digo todo esto porque finalmente algo que nos enseña la palabra es que tú puedes ser un ser comprometido, un ser definido, un ser serio, un ser sabio, o uno que simple y sencillamente está en el tema de, pues ay, ¿no? Ahí pasándola, ahí llevándola, lo que salga, si puedo me conecto, si no puedo no, si puedo veo las clases, si no puedo no las veo, ¿no? Como la persona de que, bueno, hoy voy a ver si, qué me dice Dios, ¿no? Y abren la Biblia y, ay, se abrió aquí y, wow, qué palabra, ¿no? Y pasan 2, 3 meses y no vuelven a abrirla, o 2, 3 semanas y no vuelven a abrirla, ¿no? No, o eres una persona, un homo sapiens que dice, a ver, voy a leer un pasaje cada día, ¿no? O por lo menos el versículo del día, voy a leerlo y a meditarlo
y a pedirle a Dios que me dé entendimiento. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Porque eso es lo que va a determinar tu vida en todos los aspectos, porque eso es lo que va a determinar tu relación con Dios. Hoy vamos a ver todo esto en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, y me gustaría más que lo viéramos en Mateo 7, si mal no recuerdo es 24. Este pasaje se llama los dos cimientos, los dos cimientos. O sea, para interpretarlo mejor, los dos seres humanos, ¿sale? Los Homo emoti y los Homo sapiens. Fíjese bien. Dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hombre prudente. Fíjense bien, Dios nos califica según la etiqueta que nosotros nos ponemos, ¿de acuerdo? Si tú eres un hombre prudente es porque tú te etiquetaste como un hombre prudente y así te ve Dios como un hombre prudente. ¿Por qué? Porque tú te etiquetaste como un hombre prudente. Ahora vamos a ver cómo es que alguien se etiqueta como un hombre prudente, ¿verdad? Digamos que, ¿quién es un hombre prudente? Pues el Homo sapiens, porque piensa las cosas, ¿verdad? Y entonces dice, me conviene, lo hago, no me conviene, no lo hago. Ese es el hombre prudente. Homo sapiens, usa la sapiencia, no usa las emociones, no decide por emociones. Entonces su cimiento, su vida está cimentada en sabiduría, no emociones. Ojo con esto. Repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Ahora, ¿quién es el hombre prudente? ¿El que qué? El que oye a Dios, el que se conecta, muy bien, bravo, un aplauso, pero también el que oye y hace, el que oye y aplica, el que oye y dice, en esto estoy mal, ya no voy a hacer así y ya no lo voy a hacer así. Y el que oye cómo tiene que ser y dice, ahora voy a ser así, voy a ser así y a hacer así las cosas. Descendió lluvia, dice entonces, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate bien, lo más sólido que puede haber en esta vida es la sabiduría de Dios. Cuando aquí Cristo dice la roca, se refiere a Él, a la verdad. No hay nada más firme, sólido, duro, verdadero que la verdad. La verdad, esa es la roca, la verdad. ¿De acuerdo? Ahora, Cristo es la roca, la fe en Cristo es la roca y la fe en la palabra de Cristo es la roca. Pero aquí también Cristo dice que hacer la palabra de Dios es la roca. Hacer aquel que oye sus palabras y hace sus palabras está haciendo su vida sólida como una roca. Sólida como una roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate bien, tú puedes ahorita empezar a analizar y a meditar sobre tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida? Cuando han venido situaciones, hay gente que, por ejemplo, pierde un familiar y tarda en recuperarse, lo que no tienes una idea. ¿Por qué? Por lo que hay en su mente, en su ser, acerca de la pérdida de un familiar, acerca de la muerte, que además es parte de esta vida. Bueno, ¿qué te digo de la gente que pierde una mascota? ¿No? Si tú tienes un perro, tienes que estar consciente que la vida de los perros son de 15 a 17 años, quizá más, no sé, pero sí, y tienes que estar consciente de eso. Y cuando venga ese viento o ese río de que pierdes a tu mascota o pierdes a un ser querido, lo que sea, no puedes, ¿verdad? No puede ser eso tan más poderoso y más fuerte que tu vida, que tu sabiduría, porque te va a derrumbar. ¿Cuánta gente conoces
que se ha derrumbado por cosas así. Yo conozco matrimonios que porque perdieron algo, se acabó. Y no solo su matrimonio, sino su vida también. Son los ríos y los vientos que vienen en esta vida, que son parte de esta vida y se derrumban. O pérdidas, ¿no? A alguien se le quema su casa y se derrumba, o sea, ¿no? Y olvídalo. Todos son feos, todos son malos, nadie comprende, nadie, ¿verdad? Se derrumban. ¿Cuántas cosas piensas realmente? O sea, lo que quiero es que entiendas esto y lo apliques. Entiendas esto con sabiduría y digas, oye, yo he sido un homoemoti, pero ¿sabes qué? Hoy dejo de serlo. Hoy voy a ser alguien ya maduro en la sabiduría de Dios, en la justicia de Dios, en lo que Dios dice. No, mi vida no va a girar alrededor de, ay, si viene un viento, ay, si viene un río, ay, si viene con ímpetu, ay, si no viene con ímpetu. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida y cómo vas a ser de hoy en adelante tu vida? Porque siempre va a haber lluvia, vientos, ríos que van a golpear tu vida, pero vas a permitir que esos ríos, vientos o lluvia que pueden venir a golpear tu vida, la derrumbe, la tire. Cuando a mí me dieron la noticia, oigan, uno de los chicos que venía con ustedes lo atropelló un tráiler. El de la motocicleta roja y mi hijo era el único que traía, en ese grupo donde venían, era el único que traía motocicleta roja. Y todos, cuando dijeron fue el de la motocicleta roja, todos me voltearon a ver. Y yo les dije, vamos a ver. Y todos arrancaron rapidísimo. Yo me puse los guantes, me puse el casco y dije, vamos al lugar del accidente. Pues yo no me derrumbé, yo no me fui en el camino pensando, ay, ¿por qué a mí, Señor? Ay, ¿por qué a mi hijo, Señor? Ay, ¿qué te hicimos? No, yo iba orando. Primero le di gracias a Dios porque sabía que no era su voluntad que mi hijo muriera. Y menos de esa manera y a esa edad. Pero por supuesto, la muerte nunca ha estado en el plan de Dios. Por eso es que nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso es que incluso nos va a dar vida eterna física. Acuérdense, está la doctrina bíblica en el Nuevo Testamento de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los que todavía viven. Y esa es la vida eterna física. Habla de la vida eterna física. La resurrección de los muertos se refiere a los cuerpos muertos, porque el que muere es el cuerpo, no el espíritu y el alma. El espíritu y el alma sigue vivito y o se va al cielo con Cristo o se va al infierno. Punto. Y de ningún lado vas a salir. Si llegaste al cielo, ¿qué crees? Nunca vas a salir del cielo. Si llegaste al infierno, ¿qué crees? Tampoco. Gloria a Dios y gracias a Dios que tenemos por la pura gracia de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nada más por eso tenemos ya la vida eterna en espíritu, en alma y cuerpo. Sí, va a morir tu cuerpo cuando le llegue su momento si Cristo no viene antes. Si Cristo viene antes de que mueras físicamente, tu cuerpo va a ser arrebatado con todo tu ser, ¿verdad? En un segundo vas a estar a la altura de las nubes con Cristo Jesús en su segunda venida y vamos a tener una fiesta ahí de 7 años y luego vamos a venir a la tierra donde Cristo va a reinar por 1000 años y la tierra va a ser durante 1000 años perfecta, sin nada malo, ni polvo va a haber, no va a haber nada malo, nada malo. Todo va a ser tan bueno que ni siquiera vamos a ir al baño. Eso está padre, ¿no? Ni siquiera tienes que ir a desechar algo al baño porque todo es bueno. Todo es perfecto, todo es excelente. Tu cuerpo lo que coma lo va a asimilar todo porque todo es perfecto.
Muy bien. Ese es otro tema. ¿Quieren saber más? Inscríbase al Instituto Bíblico. Entonces, la vida eterna. Entonces yo iba hacia el accidente y yo primero le di gracias a Dios porque eso no era su voluntad. Y luego le hablé a Satanás, así como Cristo le habló a Satanás. Yo aprendí de Cristo. ¿Me explico? Aprendí de Cristo. ¿Qué aprendí de Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces yo le hablé a Satanás y le dije, Satanás, apártate de mi hijo. Te lo ordeno en nombre de Jesucristo. Como su papá y su autoridad espiritual en esta tierra, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te apartes de él. Tú no tienes ni parte ni suerte en su vida. Te ordeno que lo sueltes, te quites de su vida y te apartes de él a lugares secos. ¿Y me oíste? Te ordeno que te apartes de él. ¿Me oíste, desgraciado infeliz? Te ordeno que te apartes de él. Tú no puedes tocar su vida. Y él es un hijo de Dios y tiene todavía mucho que hacer en la obra del Señor. Así es que te ordeno que te apartes. Fíjate bien, eso es estar en la roca. Y le doy gracias y la honra y la gloria a Dios por eso, porque para ese momento me había preparado. Ya sabía lo que tenía que saber para pensar como una roca y no como emoti, ¿verdad? Que me pude haber angustiado. Imagínate tú que estamos esperando que llegue el segundo grupo de motociclistas, ¿no? Nada más faltaban ellos, que eran como 3, algo así, no recuerdo bien. Ya estábamos la mayoría ahí en la gasolinera y llega una camioneta y nos dice, una camioneta blanca, una familia, y nos dice, oigan, uno de los jóvenes que venía en su grupo con ustedes, lo atropelló un tráiler. Fue el chico de la motocicleta roja. ¿Qué puedes sentir en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con un omemoti en ese momento? Les voy a decir algo, a mí no me afectó como emoti, a tal grado que muchos amigos de ese grupo empezaron a conjeturar que mi hijo no era mi hijo, que porque si mi hijo hubiera sido mi hijo, yo hubiera sufrido, yo me hubiera preocupado, yo me hubiera angustiado. Y nunca lo vimos preocupado, ni angustiado, ni lloró, ni nada, o sea, bien tranquilo. Y de verdad, eso estaban conjeturando. Lo más seguro es que no sea su hijo. Si hubiera sido su hijo, no, hombre, estaría, ¿cómo dicen? Estaría en la angustia, en un mar de lágrimas, ¿no? Como sea, pero no, es importante. Por eso me detengo a explicar esto. Y se los explico y se los comparto con conocimiento de causa. Gracias a Dios. Yo siempre había orado a Dios y le había dicho, Señor, úsame un día para resucitar a alguien. Me gustaría hacer eso. Pero que no sea por mi gloria o mi ego, sino para tu gloria y tu honra. Pero si a mí el Señor me hubiera dicho, sale, va, lo vas a hacer con tu hijo, pues desde luego que digo que no, ¿verdad? Está tremendo. Nunca pensé que iba a ser con él. Y después Dios me pudo usar para otras 2 ocasiones más. Pero sí es importante entender esto. ¿Dónde estás parado? Te comparto todo esto porque realmente yo quiero que te pongas en mi lugar, por ejemplo, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Yo quiero que te pongas en tu mismo lugar, en ti, a ver, ok, ¿cómo reaccioné cuando pasó esto? ¿Cómo reaccioné cuando pasó lo otro? ¿Cómo reaccioné cuando me corrieron del trabajo o ahora que por la pandemia, etcétera? Hay gente que cómo reaccionó. Si se está cerrando esta puerta, Dios va a abrir otra, porque Dios es fiel. Eso es estar parado en la roca. Eso es estar construyendo tu vida sobre la roca, porque la roca es más grande y más fuerte que la pandemia y que accidentes y que cualquier desgracia. Dios es más grande que todo.
Dios es más grande que todas las enfermedades juntas, que todas las tragedias juntas, que todas las pandemias juntas. Dios es más grande que todo. Y no importa nada. No importa nada que te pueda amenazar, porque si Dios es contigo, ¿qué o quién podrá algo contra ti? Nada. El tema es si tú eres con Dios. El tema es si tú has construido tu casa sobre la fe en Cristo Jesús, porque esa es la roca. Cuando Cristo le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra, Petros, piedra, y le dice, y sobre esta Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Y cuando Cristo le dijo eso, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a la persona de Pedro, se estaba refiriendo a la fe que Pedro manifestó en ese momento cuando le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Fue cuando Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, porque cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios eterno, él lo dijo con tanta certeza, con tanta seguridad, con tanta firmeza, como una roca. Y por eso Cristo le dijo, sobre esa roca, o sea, sobre esa fe que es tan fuerte, tan dura como una roca, sobre esa fe voy a construir mi iglesia. Alabado sea Dios. Aleluya. Y todo es parte de obedecer a Dios, porque quien obedece a Dios empieza a ser así y empieza a vivir así. Tienes que conjeturar y concluir que realmente Dios nos pide obediencia nada más para bendecirnos a nosotros. Cualquiera que dice, ay, es un Dios ególatra que nada más quiere que todo el mundo le obedezca, es un estúpido ignorante. Hay que tener lástima porque piensa así, porque nadie le ha enseñado la verdad de Dios. No tiene la más mínima idea, ni un atisbo del amor de Dios, de la esencia de Dios, de la persona de Dios. Está hablando de Él, no de Dios. Entonces, fíjate bien, puede golpear contra tu vida cualquier cosa y no caerse. Si tú has decidido ser un creyente así, que base su vida en Dios y su palabra. Y esto no se logra nada más deseándolo, ¿eh? Si tú lo estás deseando, buena obra deseas. Y te aplaudo por eso. Pero eso no significa que por eso ya lo vas a tener, porque conozco muchos que, ay, sí, yo quiero eso, pastor. Ah, sí, yo así, yo sí. No, hombre, no. ¿Verdad? El otro día alguien me decía, no, Dios merece que le dé algo. Dije, ay, algo de lo que soy. Dios merece que le dé algo de lo que soy. Dije, este sí está más perdido que Adán el día de las madres. ¿Verdad? Porque todo lo que tiene él es por gracia de Dios. Y es de Dios. ¿Cómo puedes decir, es que Dios se merece esto? No, lo que sí deberíamos de decir es que Dios no se merece que seamos infieles en todo lo que Él nos pide para honrarle, para glorificarle en nuestra vida. Porque además, cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida, Él se glorifica en nuestra vida. ¿Y sabes cómo se glorifica a Dios en nuestra vida? Lo dijo Cristo, dándote todo lo que pidas. Qué padre, ¿no? Fíjate. Y golpearon contra aquella vida y no cayó. Golpearon contra aquella persona y no cayó. Golpearon contra ese hombre, golpearon contra esa mujer y no cayó. ¿Ha caído tu fe? ¿Ha decaído tu fe? ¿Te has angustiado? ¿Te has preocupado? Es porque no estás construyendo ni edificando tu vida sobre la roca. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo, pero no lo haces.
Deseas hacerlo, pero no lo haces, no te conectas, no estudias, no oras, no obedeces lo que tienes que hacer que Dios ya te dijo que hagas. Entonces, pues estás así, ¿no? Eres simplón o simple o no sé cómo explicarlo. No hay esencia en ti. Pues no puedes andar por ese camino que, bien dijo Cristo, es angosto y difícil de llevar. ¿Por qué? Porque se necesita ser como una roca. Se necesita hacer. Yo hice un compromiso con Dios cuando empecé a congregarme. En la última iglesia donde me congregué con mi pastor, y mi compromiso fue nunca fallarle. Y estuve 8 años. 8 años. ¿Y saben cuándo falté? Nunca. Ni un día falté a la iglesia, fuera servicio, fuera junta, fuera congreso, fuera seminario, fuera junta, ya lo dije, de organizar una cosa, fuera un evento, lo que fuera, ahí estuve durante 8 años. Ni una falta, ni una falta, y solamente 2 veces ya tarde. Solamente 2 veces en todos esos años. Haz decisiones, toma decisiones de calidad Homo sapiens, no de calidad Homo emoti. No seas un emoti, sé un sabio. Sé sabio en Cristo Jesús. Dicen que el hombre más sabio fue Salomón. No, hay muchos hombres más que en Cristo Jesús son más sabios que Salomón. Créeme, Salomón no tenía el Nuevo Testamento. Salomón no tenía el Espíritu Santo al que nosotros ahora tenemos acceso. No te veas como una cucaracha al lado de Salomón. Si tú te ves como una cucaracha marina al lado de Salomón, es porque no has basado tu vida en la roca. No sabes lo que eres, no estás definido, no tienes un cristianismo definido porque no te has comprometido, porque no has fundamentado tu vida en la roca, no has tomado la decisión de voy a oír lo que dice Dios y lo voy a hacer, punto, me guste o no me guste. ¿Verdad? Ciertamente dice la Biblia que toda disciplina en un principio es causa de tristeza. Y te va a dar tristeza tener que renunciar a muchas cosas por oír la palabra y sobre todo por hacerla, por obedecerla. Pero dice la misma palabra ahí en ese versículo, pero más adelante dará fruto apacible. ¿Por qué dice fruto apacible? Porque quiere decir que tu vida va a entrar en un estado de paz. ¿Te acuerdas? La paz os dejo, mi paz os doy. Porque en ese estado de paz, ¿sabes por qué vas a entrar en ese estado de paz? Porque vas a tener todo de todo. La gente que tiene todo de todo está en paz. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso Cristo dijo, les he traído vida en abundancia. Para que en esa vida en abundancia, teniendo abundantemente todas las cosas, también abunden a la obra de Dios y vivan en esa paz que les vine a heredar también. Cuando les dije, la paz os dejo, mi paz os doy. Así es de que sobre la roca tiene que ser tu vida. Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué etiqueta te pones tú? De acuerdo a lo que tú haces, ¿sí? Hay que ser responsables, ¿no? Hay que ser responsables. Hay gente que dice, no, es que lo que tú pienses de mí es tu problema. No manches, por Dios. O sea, no manches tu vida espiritual de esa manera. Lo que la gente piensa de ti es responsabilidad tuya. Si aún así están equivocados, la misma Biblia dice, ve y corrige eso, en amor, en paz. La Biblia dice, en cuanto esté en tus manos, en cuanto esté de tu parte, haz todo lo que esté en tus manos para estar bien con los demás. Cualquiera que te dice, lo que tú piensas de mí es tu problema,
es el irresponsable e inmaduro e insensato más grande que puedes oír en ese momento. Es una falta, es tan irresponsable como esos que dicen, es que yo no le veo nada de malo de hablar mal del gobierno, ¿verdad? La típica frase de los adolescentes inmaduros, que por eso necesitan dirección, guianza, buen ejemplo, ¿verdad? Porque ellos no le ven nada de malo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Pues es que no le vi nada de malo. Pues es que, ¿qué tiene de malo? Tú velo, esa es la frase que más dicen. Es que no le vi nada, es que, ¿por qué no me dejas ir? ¿Qué tiene de malo? Es que no le veo nada de malo juntarme con él o con ella, o ir aquí, ir allá, o hacer esto, o hacer lo otro. Es que no le veo lo malo, no le encuentro lo malo. Por eso necesita papás. Para eso puso Dios a los papás, porque ellos no tienen criterio. Según la ciencia, el criterio para tomar decisiones correctas se termina de formar entre los 25 y 26 años. Y eso bajo presión. Nada más para que nos demos una idea. Entonces, insensato. ¿Eres un hombre prudente? ¿Eres una mujer prudente o un hombre insensato? Fíjate bien, es la etiqueta que tú te pones. No puedes culpar a los demás de las etiquetas. Eso es irresponsable, eso es simple. Culpar a los demás de tus etiquetas es simple. ¿Cómo se le dice a alguien que miente? Mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a alguien que roba? Ratero, ¿verdad? ¿Quién se puso la etiqueta? Pues el que miente y el que roba, ¿cierto o no? Si tú llegas tarde, ¿qué eres? Un irresponsable. Si faltas a lo que dices que eres, un irresponsable. ¿Quién se pone las etiquetas? Tú. Si eres un mediocre, ¿quién se puso la etiqueta de mediocre? Tú. Si eres un incrédulo, ¿quién se puso la etiqueta de incrédulo? Tú. Es como el que le va a un equipo de fútbol o de cualquier deporte, ¿qué etiqueta se ponen? Pues la de su equipo. ¿Qué camiseta se ponen? Pues la de su equipo. Es lo mismo. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Así es de que, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? ¿A qué se refiere Dios con la arena? Pues a las emociones. Si hablamos de la vida, ¿a qué se refiere Dios? A las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones cambian y se mueven como la arena. Si viene algo y pisa la arena va a tomar la forma de lo que lo pisó, ¿cierto o no? Se mueve la vida así, como la arena. Y entonces dice que su casa, edificó su casa, o sea, su vida sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ojo con esto, ¿eh? Listos, abusados. La ruina puede venir a la vida de cada uno de nosotros. ¿De qué depende que no venga? De que seamos prudentes. De que seamos Homo sapiens, no Homo emotis. De que seamos obedientes y estudiosos de la palabra de Dios y de hacer las cosas como Dios dice. Si tú oyes la palabra, la entiendes y la crees, venga el viento que venga, venga la amenaza que venga, venga los ríos, venga las tormentas, lo que venga, tú estás parado en la roca. Tu vida es una roca, tu vida está definida, tu vida está definida. Hubo un tiempo que en la iglesia yo les enseñaba a todos y les decía, yo nunca pierdo. Pues no lo decía desde el punto de vista paulino, no,
un cristiano, si tú verdaderamente crees a Dios, crees a Cristo, ellos han escrito muchas cosas, han dicho muchas cosas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en las que nos dicen que un verdadero cristiano nunca pierde, nunca pierde, porque aún en cualquier tormenta, en cualquier viento, en cualquier huracán, en cualquier lluvia que venga y golpee tu vida con ímpetu, dice la Biblia, aún en esas cosas, yo haré que todo sea y resulte bueno para tu vida. Entonces yo nunca he dicho el que yo nunca pierdo por egolatría o falsa vanidad, no. Y voy a decir lo mismo que dijo Pablo, que muchos no han entendido de lo que hablaba. Él dijo, y de buena gana me gloriaré y no sería insensato. Aún así te puedes gloriar y aún así si te glorías en la palabra de Dios, en la sabiduría. De hecho, Pablo ahí se refiere a la revelación. Entendamos esto. Pablo se está refiriendo a la sabiduría que ahora había en él. Y dice, y de buena gana me gloriaré por eso. Y no sería insensato. O sea, no es pecado. No es pecado. No sería un hombre insensato como lo menciona aquí Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente construye su vida sobre la roca nunca pierde. No tiene por qué perder. Porque aún en las peores circunstancias, Dios va a hacer que todo resulte mejor para él. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Aún así, sea lo peor, siendo Dios más grande que todo, más poderoso que todo, y tu papá, nada más, nada más. Siendo Dios tu papá, nada más. Él hará que todo obre para bien, que todo termine siendo a tu favor. Porque los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y obran a bien conforme a su propósito, conforme a su servicio, pero también conforme a su vida, porque la vida es parte del propósito, así como el propósito es parte de la vida. No hay vida sin propósito, ni propósito sin... Son el matrimonio perfecto. Entonces, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa aquella vida. Y cayó y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. ¿Conoces vidas que han tenido ruina? Sí, ha habido vidas que terminan en la ruina, en muchos aspectos, no nada más en el económico, en muchos aspectos. Desde luego que sí, tristemente, sí hay personas que cada vez más, escucha esto porque tienes que entenderlo, porque quiero que digas, yo no quiero eso para mí. Y tienes que saberlo. Sí hay personas que cada día que pasa están construyendo su ruina. Están haciendo más por su ruina y para su ruina. Están haciendo más para quedarse solas. Están haciendo más para no ser bendecidos. Se llenan de sabiduría humana, haciendo a un lado la sabiduría de Dios. La sabiduría humana
es la arena, la sabiduría de Dios es la roca. Y tenemos que cuidarnos mucho a nosotros mismos, vivir con ese temor. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser creyentes con temor de Dios. Y temor de Dios es el temor a equivocarte, el temor a salirte de ese camino angosto y difícil de llevar. Temor a fallarte a ti mismo. No es tanto fallarle a Dios, es fallarte a ti mismo. Fallarle a Dios es fallarte a ti mismo y fallarte a ti mismo es fallarle a Dios, porque somos uno con Él en Cristo Jesús. Y si tú haces a un lado a Dios, si tú dejas a Dios en segundo lugar, si tú relegas a Dios y relegas su palabra y después me corrijo y después lo hago y te voy a decir, he tenido amigos conocidos que los invité, les compartí, les quise enseñar y me dijeron, dame chance, estoy joven, déjame vivir un poco más mi vida, hoy están muertos. Su misma mamá, ¿no? Y una novia que tenía, no vayas a la iglesia, no te quiero de aleluyo, no, diviértete, no hagas caso, vende, hay cosas mejores. Y hoy no está con nosotros, se fue, partió. Me dieron ganas de escribirles, me lo hubieran dejado, mejor me lo hubieran dejado. Tenemos que vivir todos los días con ese temor de Dios, de no equivocarnos, porque no es en perjuicio de Dios, sino es en perjuicio de nosotros. De nosotros. Hay que vivir con el temor de Dios de no cometer injusticias. Mejor súfrela, porque si sufres la injusticia, Dios te va a hacer justicia. En esta vida, Dios es el justo y es el que hace justicia. Entonces, si sufriste una injusticia, deja que Dios te haga justicia. Vas a ver qué grande es la recompensa. Te conviene, Dios siempre te va a hacer justicia de la mejor manera que tú no podrás hacerte justicia a ti mismo. Construye tu vida sobre la roca. Ya es tiempo, es momento. Estamos viviendo cada vez momentos más difíciles. La fe en Cristo Jesús es la que te va a salvar. Lo único que te va a salvar, con vacuna o sin vacuna, como quieras, lo que sea, es que tu fe, tu vida, sea una roca. Esté construida tu fe y esté construida tu vida sobre la roca. Que seas un hombre y una mujer prudente. Que diga, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué me dice que haga? Pues lo voy a hacer. ¿Qué me dice que no haga? Pues ya no lo voy a hacer. ¿Qué tengo que saber de Dios para que cuando venga el enemigo me sepa defender, sepa sacar la espada de la verdad, que es la palabra de Dios, y con esa correrlo de mi vida, decirle que se aparte de mi vida en nombre de Jesucristo, y se va a apartar? La Biblia lo dice. Él no tiene opción cuando tú lo corres en nombre de Cristo Jesús, ni los demonios, ni las enfermedades. Nadie tiene opción, porque lo estás diciendo en el nombre de la roca, de lo más sólido, duro y grande que hay en todo el universo, en lo que se ve y en lo que no se ve. Sí es tiempo en estos tiempos que se vienen, se van a definir muchísimo, muchísimo se va a definir los que creen y los que no creen. Se vienen tiempos en los que se va a definir quiénes han construido su vida sobre la roca y quiénes sobre la arena. Se va a ver quiénes van a terminar en la ruina y quiénes van a terminar en bendición, teniendo una vida en abundancia. Y eso depende nada más de sobre qué vas a construir. Te vas a dejar llevar por las emociones. Yo sé que hay muchas cosas que
nos enojan. Yo todavía me enojo y me prendo y por injusticias y todo, y me tengo que controlar y tengo que pedir perdón a Dios, y si tengo que pedirle perdón a alguien, se lo pido y corrijo. ¿Por qué? Porque tengo que mantenerme sobre la roca, que es ese camino angosto y difícil de llevar, pero no porque sea angosto y difícil de llevar, quiere decir que no pueda. ¿Quién oyó la palabra? El hombre y la mujer prudente. ¿Quién obedeció la palabra? El hombre y la mujer prudente. ¿Quién vio el diluvio y la tormenta? Él también, el hombre y la mujer prudente, también vieron el diluvio y la tormenta. Pero la casa de quién no se cayó, la casa de quién no cae, la vida de quién no cae, del hombre y la mujer prudente. La casa de quién se derrumba, la vida de quién se derrumba, del hombre y la mujer insensatos, de los insensatos. Yo creo que esa es una muy buena tarea para terminar la clase de hoy y para toda esta semana. Realmente examínate y realmente ve si te inclinas más a la prudencia, si te inclinas más a oír y hacer la palabra de Dios. Número 1, a oír. Tienes un compromiso por oír la palabra. Tienes un compromiso por oír cada clase, cada semana, cada mensaje del domingo, el domingo, o a lo mejor otro día porque trabajas o se presentó algo, no importa. Pero no pasa semana y sin que recuperes. Bendito Dios por la tecnología, porque ahí quedan en el canal de YouTube, quedan las clases. Y en cualquier momento las puedes poner y oír, y no una vez. Varios me dicen, la he oído 3, 4 veces y me cayó más el 20, la revelación. Pero, ¿vas a empezar a ser prudente o insensato? Simplón, simple. Pues sí, no pude. No, pues ya no pude. Es impresionante, ¿no? ¿Cuántas excusas te puede dar Satanás para no oír la palabra de Dios? Cada vez que tú te tragas una excusa que Satanás te da para no oír la palabra de Dios y mucho menos hacerla, te haces cada vez más insensato, inútil. Es lo mismo que inútil. No hay diferencia entre inútil e insensato. Cada vez que te justificas te haces más inútil y te haces más insensato. Tú defines qué etiqueta te vas a poner delante de Dios. ¿Qué etiqueta te vas a poner tú para Dios? ¿Qué etiqueta? ¿Vas a tomar decisiones de calidad Homo sapiens? Pensando, tú piensas, pues sí, me conviene definitivamente, lo mejor para mi vida es oír la palabra y hacerla. ¿Y qué crees? Esa es la decisión que voy a tomar y no va a pasar semana sin que tome mis clases. Y es más, las que no he tomado, las voy a tomar. ¿Por qué? Porque quiero sentir esa satisfacción de decir, yo escuché todas las clases, oí toda la palabra de Dios y estoy haciendo todo lo que entendí en cada clase. Estoy cambiando mi vida, transformando mi vida. Estoy verdaderamente convirtiéndome en un hijo de Dios, convirtiéndome en un cristiano. Una cosa es que seas salvo por el arrepentimiento, y lo vimos el domingo, me parece, o en una clase pasada, pero otra cosa es que te conviertas. Y la conversión está en la renovación de la mente, en la conversión mental, en la conversión que produce el oír y hacer la palabra de Dios. La conversión está en oír y hacer la palabra de Dios, no en confesar nada más a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso te hace salvo. Eso te hace salvo. Y vas a ir al cielo. Pero lo que Dios quiere es que te conviertas en un hijo suyo, que vaya siempre en triunfo, sin importar vientos, ríos, lluvias que peguen con ímpetu, siempre en triunfo en Cristo Jesús.
No te olvides que Dios te bendice y te ama, y nosotros también. Nos vemos la próxima.